Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase de costos. Hoy vamos a hablar de lo que es la clasificación de los costos y los elementos de los costos, que son dos cosas súper importantes y muy marcadas en lo que es la contabilidad o el área administrativa, ¿sale? Bien, ¿cuál es el objetivo de la clase o la parte importante de que ustedes aprendan costos? Pues que ustedes como alumnos comprendan qué son, cómo se clasifican y cuáles son los elementos que van a integrar estos costos dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque ustedes como futuros administradores son quien toma las decisiones financieras y los que reparten el recurso, ¿vale? Por eso es importante que cursen esta materia. Nos dice que la contabilidad de costos en administración pues es una herramienta clave para la planeación, el control y la toma de decisiones, que se divide estructuralmente en tres elementos esenciales que son componentes físicos, monetarios para crear un producto y diversas clasificaciones para analizar la rentabilidad de la empresa. Los componentes que se requieren para la elaboración de un bien o la prestación de un servicio principalmente es la materia prima, que son los insumos y materiales principales que se transforman para formar el producto final. Tenemos la mano de obra directa, que es identificable y medible, fácil, obviamente porque hablamos, por ejemplo, la madera que lleva una silla. Los costos indirectos, pues tenemos los materiales necesarios, pero difíciles de cuantificar. Por ejemplo, cuántos clavos o cuántos pegamentos tenemos, ¿vale? Cuánto pegamento usé, ¿no? Mano de obra, que es el esfuerzo físico o mental, que en este caso quien lo hace, el capital humano, el empleado, que lo lleva a cabo a través de la elaboración del producto. La directa, que son salarios de operadores técnicos que intervienen directamente en la fabricación, y la indirecta, que son los sueldos de supervisores, personal de limpieza y gerente de planta. La importancia de los costos en la administración consta o nos va a ayudar a fijar precios, controlar gastos, tomar decisiones, obtener ganancias, planear presupuestos y evaluar una productividad. Los costos fijos permanecen constantes sin importar el volumen del producto o venta. Ejemplo, pues el alquiler de una oficina o el sueldo base del administrador. Costos variables que cambian en proporción directa al nivel de producción. Ejemplo, materia prima y comisiones de vendedores. Y costos mixtos que tienen una parte fija y una parte variable. Ejemplo, el servicio telefónico que cobra una renta mensual más el costo de las llamadas. Tenemos, según su identificación, decíamos, costos directos que obviamente se pueden rastrear y se pueden identificar y medir sin problema. En este caso, pues el producto o departamento en específico, ¿no? Los costos indirectos, que son los que afectan a la producción en general. Cuando hablamos de que afectan a la producción en general, pues estamos hablando que se requiere de una base de distribución o de un prorrateo. Este caso nos va a ayudar a que nosotros podamos asignar los recursos a cada producto, ¿vale? Tenemos los elementos del costo, que es la parte básica. Que esta parte básica nos va a ayudar a nosotros a identificar quiénes integran los costos de producción, ¿sale? O cómo es que tenemos integrados estos costos de producción. Tenemos también lo que es según su función de empresa, donde estos costos de producción tienen ciertas erogaciones para poder transformar
la materia prima en lo que viene siendo pues el producto terminado. Tenemos costos de distribución o ventas, que son gastos que se van a hacer para que el producto llegue desde la empresa hasta el consumidor final, que en este caso, ¿quién es? Pues obviamente la parte transportista o la publicidad que le estamos dando. Costos de administración, que son los gastos generados sobre el área o la dirección donde se va a llevar a cabo la gestión de la empresa. Obviamente, ¿quiénes están aquí? Pues los contadores, los administradores, la parte de la papelería, ¿ok? Tenemos también lo que es según el momento en que se calcula o en que se refleja. Aquí hablamos de estos costos históricos, donde estos costos son tan reales que ya ocurrieron y se registraron en un periodo pasado. Costos predeterminados, que estos costos predeterminados se calculan antes pues de que inicie el proceso de producción con base en estadísticas utilizadas para la elaboración de los presupuestos y las proyecciones. Tenemos lo que son los costos de los periodos, que se identifican por intervalos de tiempo y que se llevan directamente al estado de resultados en el periodo en el que incurren, como por ejemplo los gastos administrativos. Bien, podemos entender entonces que los costos son componentes físicos o componentes monetarios que siempre van a intervenir cada que nosotros tengamos que hacer una elaboración de un producto. Decíamos que tienen una clasificación fundamental que permite medir los ingresos y fijar los precios. Hablábamos o mencionábamos materiales directos, decíamos que son los insumos principales que transformamos en producto final y que podemos identificar fácilmente. La mano de obra directa, que en este caso es el esfuerzo físico-mental de quién, pues de mis empleados directamente involucrados en la elaboración del bien. Los costos indirectos de fabricación, que son los gastos necesarios para la producción que nos identifica plenamente con el producto. Hablábamos o poníamos un ejemplo de pegamento y de clavos, no sé si lo recuerden. Por una correcta gestión y un análisis financiero, los costos se van a agrupar en distintas categorías, de acuerdo a su comportamiento y a su relación con la producción. Según su relación del volumen, los vamos a clasificar en costos fijos, costos variables y costos semivariables. Los costos fijos no van a variar sin importar el nivel de producción y los costos variables van a aumentar o van a disminuir directamente según la cantidad de unidades producidas. Tenemos los costos semivariables que tienen una base fija, pero varía de forma progresiva según la actividad. Según su identificación con el producto, los tenemos como costos directos y costos indirectos. Cuando hablamos de costos directos son aquellos que se pueden rastrear y asignar a un producto, servicio o departamento específico, y los indirectos son los que van a afectar a la producción de manera global y que deben obviamente de repartirse entre todos los bienes ahora sí que elaborados. Tenemos según su relación con la toma de decisiones, pues lo tenemos como costos de oportunidad, que es la parte que no se deja o que nos deja percibir o elegir una alternativa en lugar de otra. Costos históricos que ya se incurrieron, pero que no se verán alterados por decisiones futuras.
Podemos profundizar en estas normas de evaluación y de contabilidad administrativa y puede o existe más bien un catálogo de la clasificación de los costos, ¿vale? Decíamos que entonces, ¿por qué es importante la contabilidad de los costos? Porque nos va a ayudar a aprovechar la división de ventas, una negociación correcta y que obviamente se fabrique o la manufactura evalúe el producto y el proceso, ¿vale? La palabra costo decíamos que ha sido aplicada en una gran variedad de circunstancias, desde los negocios relacionados con las diferentes clasificaciones y con los costos. Es una palabra que a lo largo de toda nuestra trayectoria pues la hemos venido manejando, conociendo en distintas formas. La contabilidad de costos analítica también nos habla de una excelencia, que en este caso es la que se encarga de estudiar la técnica del cálculo del costo de la unidad producida y tomando como base lo que son los elementos de la producción medible en dinero, ¿sale? Los elementos de los costos decíamos que son productos o que son, en este caso, productos o componentes, los cuales nos van a ayudar a que nosotros tengamos esa parte de conocer la mano de obra directa y lo que son los costos indirectos. Ya mencionamos anteriormente que es un costo directo y que es un costo indirecto, incluso con unos ejemplos. Estos componentes obviamente se suministran o esta información va a ser tan necesaria para poder medir el ingreso y la fijación de lo que viene siendo el precio del producto, ¿va? El material que vamos a utilizar, pues la materia prima que interviene directamente en la elaboración del producto, se denomina material directo, que en este caso es el primer elemento del costo, que debe de tenerse en cuenta que no toda la materia prima que se usa se clasifica como materia directa, por cuanto hay algunos materiales, como ejemplo los aceites, las grasas, que no intervienen directamente en el proceso y se consideran costos indirectos de fabricación. En la mano de obra tenemos que el costo de la mano de obra directa es según el elemento del costo y el pago se puede asignar en forma directa al producto, tal y como el salario del obrero interviene directamente en la elaboración de los artículos, así como sus presentaciones o prestaciones sociales. No debemos de clasificarlo como mano de obra directa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el salario de los supervisores, en este caso, el de los obreros, pues o los de mantenimiento, todos ellos se consideran como costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación, su clasificación es CIF, que en este caso son todos aquellos que no o que no son sin materiales directos ni mano de obra, como tampoco gastos de administración o de venta, porque esto hace parte a todos los elementos de los costos en los cuales la mano de obra directa, el mantenimiento y las horas extras que a veces toman los trabajadores.
Bien. Estos costos pues, se van a generar dentro de la empresa, ya sea privada o pública, y cada uno pues va a considerar cada una de las actividades de acuerdo al fin determinado y que la suma de esfuerzos y de recursos que sean invertidos para producir una cosa, lo que es sacrificar o desplazarlo para obtener un beneficio a largo plazo. Decíamos que los costos se iban a clasificar retomando, repitiendo lo del inicio de clase, para evaluar y controlar los costos de los procesos, productos, desde obviamente la parte de la área de la gerencia hasta obviamente ustedes que son quienes toman decisiones. Clasificación de los costos de producción se transforman para materia prima y estos productos son terminados para que obviamente se calcule la transformación del producto, los gastos de venta que voy a utilizar y los gastos administrativos que ya vimos al inicio, ¿vale? Hablamos también, no hay una parte de costos o área de periodo de costo, donde obviamente aquí vamos a identificar los intervalos de tiempo y los productos o los servicios elaborados, ¿sale? Tenemos lo que es el costo del producto, donde obviamente se van aquellos costos relacionados con la actividad de producción y se llevan contra los ingresos, únicamente pues para contribuir y generar este periodo de ingresos y de productividad dentro del área de producción, ¿vale? Obviamente también tenemos unos costos relevantes que son aquellos que cambian o se modifican de acuerdo a la forma en que nosotros los adoptemos. También se les conoce como costos diferenciales, por ejemplo, cuando se produce la demanda de un periodo. En este caso, pues hay costos de demanda, costos irrelevantes, que yo creo que la mayoría de todos conocemos, que son todos aquellos, obviamente, que no están dentro de la administración o que no corresponden al 100% de los gastos administrativos. En este caso, pues a veces por ahí gastitos hormiga que no competen dentro de lo que son los gastos, ¿vale? Principalmente, pues nosotros como administradores nos vamos a enfocar a lo que son los costos de producción, donde aquí vamos a encontrar toda la inversión de la empresa, todo lo que la empresa invierte y realiza para terminar un producto, ¿sale? Estos elementos dentro de los costos de producción, decíamos materia prima, mano de obra, gastos generales, costos de fabricación, ¿sabes? Las empresas obviamente generan ganancias cuando los ingresos son mayores a los costos de producción y generan pérdidas cuando los costos de producción superan las ganancias que se obtienen por la comercialización del bien o del servicio, ¿vale? A grosso modo, esta contabilidad de costos es la que me va a permitir registrar, analizar y distribuir toda la producción de los costos en un determinado bien o servicio. Esta contabilidad va a ser una pieza fundamental dentro del área contable, como lo reiteré, porque obviamente las empresas y las organizaciones se van a valer de los principios básicos de esta contabilidad para luego hacer uso de la información obtenida. Esto nos va a permitir gestionar y administrar aportaciones precisas, contribuyendo al planteamiento y la toma de decisiones dentro de la organización. En conclusión, pues la clasificación de los costos nos permite a las empresas organizar mejor los recursos y tomar decisiones inteligentes para conocer los elementos del costo, ayudando a controlar la producción, mejorar las ganancias y mantener la competitividad de las empresas. Preguntas: ¿por qué es importante controlar los gastos? Esto va a ser parte de su evaluación. ¿Qué pasa si una empresa tiene costos muy altos?
cuál es la diferencia entre costo fijo y costo variable y qué elementos del costo se consideran más importantes. Dentro de su actividad o dentro de la actividad que suba, van a contestar estas 4 preguntas primordiales acompañadas de la actividad y de la tarea, ¿sale? Ya saben, cualquier duda o comentario, pues quedo a sus órdenes. Les agradezco mucho su tiempo y pues ya saben, cualquier cosa, pues me la hacen llegar. Gracias, buena tarde.
Te doy.